Amén. Toda la gloria y la honra sea el nombre del Señor Jesús en esta tarde. Es bueno poder estar en la casa del Señor. Estamos viviendo en una época llena de maldad, llena, cierto, como se sentía Job, debería sentirse nuestro corazón, que dice que afligía su alma estando en Sodoma y Gomorra, porque nadie puede, si realmente ha sido lleno de la presencia de Dios, nadie puede conformarse a vivir conforme a este mundo. Así que en esta tarde estamos agradecidos del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche. Una vez más vamos a ir al libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 15, con la ayuda del Señor, orando para que mañana nuestros jóvenes tengan un hermoso tiempo en la presencia del Señor. Amén. Van a estar todo el día aquí. Si usted quiere venir también a ser edificado con la palabra, la enseñanza, también lo puede hacer para apoyar también a nuestros jóvenes en este lugar con la ayuda del Señor. Amén. Primera de Juan capítulo 2 verso 15, dando gracias al Señor también para nuestro próximo domingo. Y ya se acerca nuestro mes de aniversario, que parte la semana siguiente. Y junto con el aniversario también se acaban las restricciones, se acaba la mascarilla. Así que vamos a poder disfrutar una vez más, amén, con la ayuda del Señor. Así que manténgase en oración delante de la presencia del Señor. Primera de Juan en el capítulo 2 y en el verso 15. Ya lo tienen, ¿cierto? Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en esta noche, agradecidos una vez más de poder estar aquí y de poder bendecir, glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en esta serie, cierto, que hemos titulado Evidencias de una verdadera conversión. Y sigo con estas enseñanzas, y solo para contextualizar, hemos dicho que alguien que ha experimentado la salvación, ha nacido de nuevo, ¿cierto? Hay evidencias que van a testificar, no solo con decir yo soy cristiano, no solo con decir yo creo esto, ¿cierto? Porque hay en el mundo, casi todo el mundo afirma conocer a Dios, o de alguna manera ser cristianos, tener una fe, pero una cosa es lo que dicen ser y otra cosa es cómo viven, la evidencia. Y hemos dicho que alguna de las evidencias, de los hallazgos que usted va a encontrar en alguien que ha sido verdaderamente salvado por la gracia de Dios, es que hay una profunda transformación. Hay un antes y hay un después. Usted logra identificar, logra mirar la vida de esa persona, logra mirar y decir algo pasó en la vida de este creyente, de esta persona. Amén. Esa es una de las primeras evidencias que encontramos, una verdadera transformación. Y eso es un contraste con el cristianismo de hoy, que está en crisis. Hay un cristianismo a través del mundo que está en crisis, porque el mundo dice ser cristiano, pero su forma niega la verdadera transformación o conversión, ¿cierto? Como dice el apóstol Pablo, tal vez escribiendo al joven Timoteo, que niegan, ¿cierto?, a la piedad. Niegan porque el estilo de vida que llevan no se condice con lo que debemos ser. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos del Señor. Entonces hay una verdadera transformación, un verdadero cambio en la vida de una persona que ha conocido al Señor Jesucristo. Este no es un cambio cosmético, no es que ahora solo voy al culto los domingos, ¿cierto? Sino que es un cambio en la mente, es un cambio en el corazón. De hecho, la palabra arrepentimiento es un cambio de mente.
Arrepentimiento no es una mera emoción de sentirse triste, de llorar. Puedes llorar y no arrepentirte. Puedes sentirte triste por lo que has hecho y no arrepentirte. Pero el verdadero arrepentimiento pasa por la tristeza, pasa por esta contrición del corazón, pero te lleva a un cambio de mente, de ver a las cosas de una manera distinta. Ya no es lo mismo que antes sin Cristo, ahora que tienes a Cristo. Una segunda evidencia que hemos examinado a través del libro de Juan es que un hallazgo que usted va a encontrar en las personas que han sido salvas es que no viven en tinieblas, sino viven en la luz. No andan escondiendo cosas. No andan teniendo una vida doble. No andan que, cuidado, llegó tal persona, cuidémonos ahora. Llegó el pastor. Como que avisando, cuidado, viene el pastor. Como que hubiera algo que esconder. El hombre y la mujer que han nacido y han venido al evangelio y han sido transformados, han venido a esta revelación de la existencia del Señor y de su llamado en Cristo. No viven en tinieblas, no viven en una vida que transita ahí en la oscuridad, ¿cierto? Sino que hay luz en ellos. Viven en una vida honesta, en una vida transparente. No en una cosa que tengo que esconder esto. Amén. Este es el mensaje, dice Juan, que hemos oído de él y os anunciamos que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Cuántos dan gloria al Señor, la clase de Dios que tenemos? Una tercera evidencia que hemos examinado en estos viernes acerca de una verdadera conversión es la sensibilidad que el que ha nacido de nuevo tiene frente al pecado. Ya no le da lo mismo el pecado. Ya no es bueno, da lo mismo, total nadie me vio. Sino que aquel que ha nacido de nuevo y peca contra Dios es amonestado en su conciencia por el Espíritu Santo y es traído a arrepentimiento. No persevera en el pecado. Peca, claro que sí. Falla, claro que sí. ¿Quién podría decir esta semana que no ha pecado? Y el primero que levante su mano ya es su primer pecado de la semana. Porque el que dice que no ha pecado, dice la Biblia que es mentiroso y que su palabra por tanto no está en él. Pero esa persona no se conforma a vivir de la misma manera. No vive, cierto, total, el otro hace esto, yo tengo licencia para hacer esto. El líder tal hace esto y yo que no soy nadie, yo puedo hacer. Hermano, el que ha nacido de nuevo viene un temor del Señor. Es un temor reverente, un deseo de agradarle, un deseo de apartarse del pecado para glorificar con su vida, con su mente, con su corazón al Señor Jesucristo. Una cuarta evidencia que hemos visto acerca de nuestra salvación es que permanecemos en Él. Amén. Una huella imborrable en cada persona que ha nacido de nuevo es que permanece en Él y anduvo como Él caminó. El estándar que se está asemejando a su vida no es el estándar de este mundo, no es como salen los cristianos por Facebook hoy día famoso que dice no importa, lo único que interesa al Señor es tu corazón, lo demás, hermano, quiero decirte, el cuerpo es importante en la Biblia. Hermano, ¿es importante la vida interior? Claro que sí, porque la vida espiritual es la vida del alma. Es donde se cultiva la semejanza con el Señor. Pero quiero decirte que el cuerpo es importante. Hermano, por algo, cuando vamos a ir a la eternidad, el Señor no nos va a quitar este cuerpo, sino lo va a transformar. La eternidad no se concibe sin cuerpo.
sino con un cuerpo que Pablo llama un cuerpo glorificado. Me estoy explicando, porque si no fuera importante, entonces bueno, nos vamos para el cielo, este cuerpo se queda ahí en el polvo. Pero no, la Biblia habla de la resurrección. Y hermano, no va a ser la resurrección del alma, va a ser la resurrección de este cuerpo. Porque recuerda que ahora los que mueren en Cristo en realidad solo duermen. Y que va a llegar el día en que van a ser despertados con la trompeta final. Entonces alguien dice, no, si lo único que le interesa al Señor es el corazón. Hermano, hay toda una teología del cuerpo. ¿Sabe? En el siglo I hubo una corriente religiosa, el principio del gnosticismo, que decía el cuerpo es malo, todo lo material es malo, así que puedes pecar, fornicar, adulterar, hacer lo que quieras, porque lo que importa es el espíritu. Pero Pablo dice, en vosotros mora el espíritu, vuestro cuerpo es templo del espíritu del Señor. Entonces, querido hermano, es importante lo que pasa en nuestro cuerpo. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces no quiero abundar en eso, pero quiero decir, es importante. De hecho, parte, y aquí fallamos casi el 99,9% de los cristianos, es importante la mayordomía del cuerpo. Porque la glotonería es pecado a propósito del 18. De los cretenses se dicen que eran glotones, siempre mentirosos, malas bestias, dice Pablo. Y Dios le dice, Pablo encomienda a Tito, anda a predicarle a estos hombres. Son mentirosos, malas bestias, glotones. Hermano, qué esperanza que si Dios está mandando a alguien a predicarle es porque de lo peor Dios puede sacar pueblo todavía. Por eso no deje de predicarles a alguien que usted dice, este nunca se va a convertir. Si los cretenses se convirtieron, cualquiera hermano puede convertirse para servir al Señor y ser hijo del Rey de Reyes. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Una quinta evidencia que hemos estado examinando es que los que han nacido de nuevo aman a sus hermanos. El que dice, escribe el apóstol Juan, que está en la luz y aborrece a su hermano, este todavía está en tinieblas. Y hermano, puede uno mirarlo superficialmente, pero no es fácil. Porque el Señor le dice, ¿qué diferencia hay entre ustedes y los gentiles? Y hasta los impíos aman a los que los aman. Amén. Pero esto es mucho más profundo. Está hablándonos a amar a aquellos que nos aborrecen, a bendecir a los que nos maldicen, a orar por los que nos han herido. Aquí no estamos siendo llamados solo a amar al grupito que me apoya, sino a amar al cuerpo de Cristo, amar a la iglesia, amar a nuestros hermanos. Amén. Por eso nadie, ni un líder, ni un pastor, ni a alguien prominente puede tratar de hacer discípulos para sí mismo y decir, estos son los que están conmigo, los demás no son pueblos. Hermanos, somos seguidores del Señor Jesucristo y somos llamados a amarnos unos a otros. Amén. Y hoy quiero examinar como una sexta evidencia acerca de nuestra salvación. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan en el versículo que hemos leído en esta noche acerca del mundo y nuestra relación con el mundo. Alguien que ha nacido de nuevo no va a amar a este mundo, no va a desear las cosas de este mundo, sino que va a aborrecer, porque es
de allí de donde nos sacó el Señor Jesucristo. Una de las cosas que debemos saber es que el Señor no comparte su amor con nadie. Es un Dios celoso. Amén. A veces estar en la presencia de Dios, estar en la casa de Dios, pasar tiempo a solas con el Señor, en oración, en meditación de las Escrituras, en alabanza, parece que son los tiempos que los creyentes hoy día aborrecen en vez de amar. Pero pasar tiempo viendo televisión, pasar tiempo entre los amigos, pasar tiempo ahí en la entretención, parece que es lo que amamos. Pero queridos hermanos, tenemos un Dios que es un Dios celoso. En el libro de Santiago, en el capítulo 4 y en el versículo 4 y 5, este hombre escribe y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermanos, el escritor del libro de Santiago habla de un término que se ocupa generalmente para algo físico como el adulterio, pero ahora lo traza al alma y dice: oh almas adúlteras. Hay un adulterio espiritual cuando el creyente que ha conocido a Cristo ama más estar con el mundo que con el Señor. Ama más las cosas temporales que las cosas celestiales. Ama más las cosas impuras que las cosas santas. Ama más escuchar este mundo que la palabra del Señor. Escuche bien lo que escribe: si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este no es un verso que no sea categórico, al contrario, es claro a decir que nuestro amor por el Señor no puede ser dubitativo, debe ser fuerte, debe ser firme, debe ser decidido. Amén. Ahora, ¿por qué es la severidad del Señor? ¿Por qué en este pasaje el Señor es tan severo al afirmar esto? Y si usted está ahí en Primera de Juan, por favor vaya conmigo en el capítulo 2 y en el verso 16. Primera de Juan, en el capítulo 2 y en el verso 16, da la razón del por qué el Señor es tan severo. Porque todo lo que hay, escúcheme, en el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. No proviene de... ¿Qué hay en el mundo? Queridos hermanos, no hay nada bueno que el cristiano pueda amar. En el mundo no hay nada que el cristiano pueda desear. En el mundo no hay nada que pueda edificar la vida cristiana. Hermano, no hay nada en el mundo que vaya a hacernos más santos. No hay nada en el mundo que nos vaya a hacer más espirituales. Al contrario, lo que está en el mundo es contrario al Señor. Por eso el cristiano debe estar renovando su mente, porque el cristiano constantemente está expuesto al mundo, a las conversaciones, a la música, a la corriente de este mundo. Hermano, y si no, nuestra mente no está siendo renovada a través de la presencia y la palabra de Dios, ¿sabe? Podemos comenzar a aceptar y a tolerar lo que el mundo tolera. Ay, ¿cuál es el problema en matrimonio entre hombres? ¿Y cuál es el problema hacia la libertad? Y poco a poco vamos en una escalera que desciende para conformarnos a este mundo.
El estándar que Dios demanda de nosotros no se conforma a este siglo. Queridos hermanos, y lo que hemos leído anteriormente, primera de Juan 2:16, de no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ¿cierto? Las cosas, los deseos de la carne o los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hermano, ¿por qué es tan importante entender esto? ¿Por qué el Señor nos expone? Porque se trata de nuestra identidad en el Señor Jesucristo. Porque nadie puede servir a dos. Hermano, no hay verdadero cristianismo sirviendo a Cristo, llamando las cosas del mundo. El evangelio es un llamado radical. No es un llamado tibio que solamente ahora lo único que cambia es que vienes a la iglesia los domingos. Sino es un cambio radical porque Dios hace una transformación profunda en el corazón del hombre. Jesucristo, enseñando a sus seguidores, les dijo en Mateo capítulo 6 y en el versículo 24, y le dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Podemos ilustrarlo. Nadie puede servir a Dios y participar de este mundo, queridos hermanos, si nosotros no tomamos una resolución. Y esa es una evidencia del verdadero creyente que ha nacido de nuevo, que no está jugando a tratar de ser cristiano y por otro lado tratando de agradar al mundo y andar conforme a este siglo pecaminoso. La situación es sencilla. El mundo, ¿por quién está gobernado? No está gobernado por el Señor. La Biblia dice y habla de Satanás como el Dios de este siglo. Queridos hermanos, y el mundo está siendo arrastrado por corrientes pecaminosas, por ideología, por una cultura contraria al evangelio del Señor Jesucristo. Por eso, querido hermano, es tan diabólico ese evangelio que quiere asemejarnos al mundo. Debe haber una diferencia entre los seguidores de Cristo y los seguidores que van del mundo. El mundo va para un lado, pero los creyentes van en otro camino. El camino del mundo es ancho, pero el camino del evangelio es angosto. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2 y en el versículo 11 y 12, nos habla de esta manera. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. No los está tratando, ustedes son parte de este siglo, ustedes son parte de este mundo. No, los trata como a extranjeros y peregrinos. Y les llama y les dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermano, hay una diferencia en la manera como vive un cristiano y como vive alguien del mundo. Un hombre que ha nacido de nuevo no son atraídos por las cosas de este mundo. Un hombre que ha nacido de nuevo no se halla en deleite cuando está en el mundo y el mundo se está deleitando. El cristiano se deleita en otras cosas. El mundo se deleita en chistes de doble sentido. Pero nosotros nos deleitamos en la ley del Señor.
El mundo se deleita en la maldad, pero usted y yo nos deleitamos en la presencia del Señor. Nos deleitamos en alabarle, nos deleitamos en glorificarle, nos deleitamos en ver la mano del Señor, nos deleitamos en considerar la creación de Dios, porque la Biblia dice que la creación anuncia la obra de sus manos. Un peregrino, queridos hermanos, sabe que esta no es su tierra. Amén. Un peregrino sabe que está aquí de paso, pero este no es mi casa. Sabe que este camino es solo un camino temporal, pero que no es nuestro lugar definitivo. Estamos de paso en este mundo. Como dice aquel himno que se canta en los funerales, ¿cierto? Que somos peregrinos en este mundo. Queridos hermanos, por eso alguien que ha nacido de nuevo no está amando el mundo. No está deseando deleitarse en el mundo. No está deseando más de las cosas terrenales. Un verdadero creyente que ha nacido de nuevo está deleitándose en la presencia de Dios. Su deleite es estar con los hermanos, y cuando está con los hermanos está alabando a Dios, está hablando de la palabra de Dios, está hablando de los deleites de las Escrituras. Aún el apóstol Pablo suplica a los hermanos de Filipo y les recuerda que su ciudadanía no está aquí en esta tierra. Aunque podemos tener una tarjeta de identificación, aunque podemos tener un pasaporte que nos identifica con una nacionalidad, nosotros como creyentes debemos entender que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, pero nuestra ciudadanía es celestial. Y Pablo le dice a los hermanos en Filipenses: hermanos, sed imitadores de mí. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan, escúchame, en lo terrenal. Mas vuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, nosotros debemos deleitarnos en las promesas de Dios. Debemos deleitarnos en las maravillas que el Señor ha tenido preparadas, como Pablo le dice a los hermanos en Corinto: cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, no los que están amando el mundo, no los que están hallando su delicia en las cosas terrenales, sino los que están esperando del Señor. Las cosas buenas no van a venir de esta tierra, pero van a venir de la presencia del Señor. Pablo dice que todo don divino, todo don bueno viene del cielo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Pablo le exhorta al joven Timoteo con estas palabras: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque ninguno que milita, escúchame, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí hay dos conceptos que Pablo está enseñándole al joven Timoteo. Él dice, habla de enredar, amén, en los negocios de este mundo. Y segundo, de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y lo que Pablo se halla señalando es que un creyente que tiene
No, un verdadero creyente no tiene su afecto en este mundo. No se ve capturado por este mundo, no se ve enredado, porque el deseo del verdadero hombre y mujer que ha nacido de nuevo es agradar al Señor. Y como él sabe que agradar a Dios no puede estar en los negocios enredándose en las cosas mundanas, sino que es peregrino, es extranjero y por lo tanto va a vivir de tal manera de agradarle a aquel que nos ha llamado para ser sus hijos. Si una persona verdaderamente se ha convertido, poco a poco va a ser transformado por el poder del Señor, por la palabra del Señor. Este progreso que en la Biblia se llama santificación, es decir, es el proceso continuo del Espíritu Santo trabajando por medio de la predicación del Evangelio, mostrándole las cosas rectas, mostrando lo que Dios desea. Va siendo transformado a la imagen del Señor Jesucristo. En su regeneración, en el nuevo nacimiento, que el hombre fue justificado, pero ahora está siendo santificado. Es el camino de la perfección. Dios nos ha sacado de la muerte espiritual, porque antes seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de este siglo de la potestad del aire. Antes que conociéramos a Cristo, vivíamos, querido hermano, en los deseos de la carne, en nuestro razonamiento. Lo que yo creo que es bueno, a mí me parece que esto debe ser justo. Hermano, ahora no se trata de lo que usted cree que es justo. Ahora se trata de lo que Dios dice por medio de las Escrituras que es justo. La medida de la justicia no es tuya, no es mía. Es la justicia del Señor, que es lo correcto. Por eso déjame exhortarte en esta tarde lo peligroso que son falsos evangelios que quieren acomodar el evangelio a este siglo. Ustedes no son tan sofisticados. Ustedes son un poco retrógrados. Hermano, no se trata de ser retrógrado, se trata de la justicia del Señor. Antes vivíamos nuestro razonamiento, antes vivíamos nuestro pecado y éramos, dice la Biblia, que por naturaleza éramos hijos de desobediencia. Pero mira lo que Pablo dice a los hermanos en Efesios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delito y en pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencias, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó a sí mismos y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, Dios nos sacó del mundo, Dios nos sacó de la corriente de este siglo, Dios nos sacó de esos pensamientos pecaminosos, Dios nos sacó de un razonamiento entenebrecido. Pero sabe, no nos sacó para que volviéramos a ese mundo pecaminoso, nos sacó para vivir para Él, para agradarle para Él, para vivir una vida que se distinguiera entre lo vil y lo santo, entre lo que agrada al Señor y lo que no agrada a Dios. Dios nos sacó de allí y nos ha hecho sus hijos para vivir de una manera distinta, con una mente distinta. Ahora somos llevados a una corriente distinta. Antes una corriente pecaminosa, ahora la corriente del Espíritu de Dios que nos guía. Amén. Y por eso
Si Dios me sacó del mundo, ¿cómo voy a querer volver a tener comunión con el mundo? ¿Cómo voy a volver a deleitarme en las cosas que el mundo se deleita? Hermano, no, y mil veces no. Somos llamados a una vida más elevada, a una vida distinta, a una vida que va a ser rechazada por este mundo, pero va a ser justa y agradable delante de la presencia del Señor. Por eso nuestro llamado es a salir de este siglo malo y no ser semejantes a este mundo. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corinto: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hermano, Dios no habita en la inmundicia. Dios no habita en la corrupción moral. Dios no habita donde es alabado el pecado y donde está lleno de idolatría. Dios habita en medio del pueblo de su nombre. Dios habita en medio de lo que Él ha lavado por su sangre. Dios habita en medio de lo que Él ha llamado pueblo para su nombre. Aleluya. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Hermanos, tenemos un llamado para ser apartados para Dios. Tenemos un llamado a la santidad, a ser un pueblo diferente. No estamos llamados a traer el mundo adentro, sus prácticas. No estamos llamados a traer como el mundo piensa. Por eso rechazamos las estrategias del mundo para crecer, traer la mercadotecnia, traer todas esas estrategias mundanas para hacer crecer la iglesia. Hermano, el que edifica su iglesia no es usted ni soy yo. El que dijo: edificaré mi iglesia, es el Señor Jesucristo. Él sigue comprando personas con su sangre. Él sigue salvando, Él sigue redimiendo, Él sigue liberando, Él sigue levantando del polvo al pobre. Aleluya. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Por eso, hermano, el mensaje del cristianismo es un llamado a ser distinto en la manera de vivir. No es hacer parte de este siglo malo. No es aceptar lo que la cultura dice, sino que nuestras mentes, tenemos el llamado de que nuestras mentes, nuestros corazones sean conformados al verdadero evangelio. Y queridos hermanos, como padres tenemos el llamado a conformar a nuestros hijos a una cultura cristiana que glorifique a Dios. Aunque vaya con lo que vaya en contra de lo que este mundo acepta. Y el Señor dice: apartaos. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es verdad, no es fácil, porque el mundo está tratando de capturar a los creyentes. En especial quiere capturar la mente de jóvenes que han nacido en la iglesia. Porque jóvenes que no han conocido al mundo, el mundo les habla de una falsa gozo, de una falsa promesa de prosperidad. Pero no hay nada verdadero allá afuera en el mundo. Lo único verdadero en este mundo es el Señor Jesucristo, el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Hermanos, por eso el pueblo del Señor debe luchar por mantener un evangelio que glorifica al Señor. A veces el creyente está luchando, da 3 pasos adelante y 2 pasos para atrás. A veces no es fácil porque el enemigo está tratando de vencerlo. Pero el hombre que ha nacido de nuevo, hermano, aún con luchas, aún con tropiezos, está siendo transformado a la imagen del Señor Jesucristo. Está siendo cambiado en su carácter, está siendo cambiado en su estilo de vida, está siendo cambiado en cómo habla, cómo piensa. El hombre que ha nacido de nuevo y ha experimentado una verdadera conversión tiene un hambre de Dios. Así que una evidencia de que una persona está siendo santificada es que va aborreciendo el mundo, pero va amando cada día más al Señor. Amén. Va descubriendo cada día la grandeza del poder del Señor. Aún en los problemas, en las dificultades. Queridos hermanos, el verdadero creyente sabe que Dios está trabajando en su vida. Aún en las tormentas de su vida, glorifica a Dios porque sabe que su vida no está en las manos del mundo, que un día fue sacado del mundo, fue puesto en la iglesia de Jesucristo. Y ahora Dios está trabajando, Dios está moldeándolo, a veces pasándolo por el fuego, a veces por días difíciles, pero es el poder de Dios cambiándolo a la imagen, santificándolo a la imagen del Señor Jesucristo. Su vida no está a la deriva, su vida no está en las manos de las corrientes de este mundo, su vida no está siendo guiada por los espíritus inmundos, no, su vida está en las manos del Señor. Él está tomando cada cosa, y la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los problemas, la enfermedad, de las malas noticias, las heridas de la vida, lo están transformando a la imagen del Señor Jesucristo. Por eso Santiago no pudo expresarlo de mejor manera cuando dijo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. Querido hermano, este evangelio no es un evangelio tibio. Por esto evangelio no es para cobardes, es para valientes. Hombres y mujeres que estén dispuestos a dejarlo todo por el Señor Jesucristo. Hermano, en alguna época del cristianismo, seguir a Cristo era condena de muerte. Seguir a Cristo era ser rechazado completamente por lo que tú considerabas que era parte de esa familia. Pablo, cuando se convirtió, fue rechazado por lo que fue su cuna, el judaísmo. Hermanos, seguir a Cristo puede costarnos todo lo que tenemos en la vida. Pero tener a Cristo es tener todo lo que el hombre necesita para la eternidad. ¿Es usted amigo de Dios o del mundo? Hermano, yo prefiero que el mundo no me considere su amigo, pero prefiero tener la amistad del Todopoderoso, tener, amén, la gracia del Señor. ¿Qué prefiere usted, el favor de los hombres o el favor del Señor? ¿Qué prefiere usted, la alabanza de la gente o la alabanza de Dios? ¿Qué prefiere usted, que su nombre sea conocido en este siglo o que su nombre sea conocido en el cielo?
Hermano, este evangelio verdadero que hemos sido llamados, necesitamos transmitirlo a nuestros jóvenes, necesitamos transmitirlo a nuestros hijos. No somos de este mundo. Dios nos sacó, no vamos a vivir, no vamos a conformarnos a este siglo. Hemos sido llamados a vivir para el Señor Jesucristo. Quiero que por favor se ponga en pie en esta tarde. El mundo va a acosar a los verdaderos creyentes, los va a menospreciar, porque quiere destruir la fe de ellos. Pero queridos hermanos, no necesita usted vivir para este mundo. Si usted ha nacido de nuevo, usted no ha nacido para este mundo. Usted no ha nacido, usted nació para glorificar y para servir al Señor Jesucristo, al Rey de la gloria. En esta tarde quiero hacer una invitación. ¿Por qué no vienes a este altar y le dices: Señor, ayúdame a amarte cada vez más, Señor, a ti, Señor, en vez de amar, Señor, las cosas de este mundo? Y tal vez hay cosas que están siendo atractivas y que estás comenzando a ver: oh, mira este mundo, la oferta satánica de este mundo. En esta noche, Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido a través de tu palabra, Señor. Oh, Dios mío, gracias, Señor, porque usted nos ha rescatado de este mundo, porque usted nos ha sacado de este siglo malo, Señor, y nos ha llamado a una vida, Señor, piadosa, a una vida santa, a una vida de justicia, a una vida transformada, Señor. Oh.